Aquí tienes el análisis de varias preguntas del examen AZ700, centrado en la gestión de redes en Microsoft Azure. Este material, la verdad es que nos da una visión súper práctica de cómo se asegura y se gestiona una red en la nube de Azure, y destaca las herramientas y configuraciones que sí o sí tienes que conocer. A ver, primero, el control del tráfico. Esto es fundamental. Para esto se usan herramientas como Azure Firewall y el Web Application Firewall, o WAF, como seguro que te suena. La clave está en crear reglas muy específicas. Por ejemplo, en un firewall, pues creas una regla de aplicación para permitir el acceso a una web concreta. O en un WAF, que protege tus aplicaciones, puedes crear reglas que combinen condiciones, como por ejemplo, bloquear conexiones desde un país, pero registrar la actividad de otro. Segundo punto, la seguridad de las subredes. Esto se maneja con los grupos de seguridad de red, los famosos NSGs. Imagínate que un NSG es como el portero de una subred, que es una división de tu red. Vale, pues estos NSGs lo bloquean todo por defecto. Así que para dar acceso a servicios de Azure, como una base de datos, no usan sus direcciones IP. En su lugar, creas una regla que utiliza etiquetas de servicio, que son básicamente atajos que Azure ya entiende para sus propios servicios. Esto simplifica mucho la configuración, la verdad. Y finalmente, la monitorización. Es que es esencial para saber qué está pasando en tu red. Con Network Watcher puedes capturar el tráfico de una máquina virtual para un análisis al detalle y lo guardas en una cuenta de almacenamiento. Y luego, para una visión más global, tienes Traffic Analytics, que te da informes sobre el flujo de tráfico, pero necesita un recurso llamado Log Analytics Workspace para almacenar y procesar todos esos datos. En resumen, la gestión de redes en Azure se basa en controlar el tráfico con reglas precisas, asegurar las subredes de forma inteligente y vigilarlo todo con las herramientas de monitorización adecuadas. Quien se esté preparando para el examen AZ700, que sepa una cosa. Esto no va de memorizar. Para nada. Este examen es más bien un puzzle, una prueba de lógica de redes. La cuestión no es saber qué hace cada servicio de Azure por separado, sino cómo se combinan para crear soluciones que de verdad funcionen. Así que vamos a meternos de lleno y a descifrar juntos la lógica que hay detrás de este puzzle. Esa es, sin duda, la pregunta del millón. Y la respuesta, pues mira, no está en los manuales, está en aprender a reconocer patrones, porque detrás de cada pregunta del examen hay una lógica de diseño muy concreta, y eso es lo que vamos a hacer, desglosar algunos casos prácticos para que esa lógica, para que quede totalmente al descubierto. Vale, nuestro recorrido se va a dividir en 4 paradas clave. Primero, vamos a controlar el flujo con el filtrado de tráfico. Después pasaremos a blindar las aplicaciones web. Luego veremos cómo medir si todo funciona con el análisis de rendimiento. Y para terminar, nos enfrentaremos a esos escenarios, los más enrevesados del examen. Venga, pues empecemos por los cimientos, el filtrado de tráfico. Porque, a ver, antes de construir nada complejo, es fundamental saber quién puede pasar y quién no. Es el control de acceso en su estado más puro, la base de todo. Y para este control contamos con 2 herramientas principales, Azure Firewall y los grupos de seguridad de red, los NSG. Para entenderlo bien, la analogía es perfecta. Un NSG es como el portero de una sala, de una subred. Solo revisa quién entra y sale de esa sala en concreto. En cambio, Azure Firewall es el equipo de seguridad central de todo el edificio. Aplica reglas a todo el tráfico que entra y sale. Da igual de qué sala venga o a qué sala vaya. Vamos con un puzzle clásico. Tenemos una subred que necesita comunicarse con el exterior, y lo hace a través de un Azure Firewall. La misión es muy clara: permitir el acceso a todos los subdominios de contoso.com. La pregunta del millón es, claro, ¿qué tipo de regla usamos para este trabajo? A ver, la clave aquí está en 2 cosas: la dirección del tráfico y el tipo de destino. Una regla de NEAT, por ejemplo, funciona para tráfico que entra, para tráfico entrante que apunta a una IP. Pero en nuestro caso el tráfico es saliente. Y el destino no es una IP, es un nombre de dominio, un FQDN, por ejemplo, .contoso.com. Para eso, la herramienta específica es una regla de aplicación. Y esa es la distinción fundamental que el examen quiere que quede clarísima. Siguiente desafío, uno muy común además. Las máquinas virtuales necesitan hablar con un servicio de Azure, pongamos por caso con Cosmos DB. El problema, que el NSG por seguridad bloquea toda la salida por defecto. La pregunta es, ¿cómo abrimos la puerta solo para Cosmos DB, pero sin cargarnos la seguridad? Bueno, pues aquí es donde entra en juego una de las prácticas más inteligentes de Azure. Se podría pensar en buscar todas las IPs de Cosmos DB y añadirlas a una regla. Pero, ¿qué pasa cuando Microsoft las cambie? Sería una locura mantener eso. La solución de verdad es usar un Service Tag. Esto es, básicamente, un alias, una etiqueta que Microsoft gestiona y que siempre apunta a todas las IPs actuales de un servicio. Así de fácil.
Se crea una única regla que permita la salida al tag Azure Cosmos DB y nos olvidamos del mantenimiento para siempre. Eso, exactamente eso, es pensar como un arquitecto. Vale, ya sabemos controlar quién habla con quién. Ahora toca subir un nivel en la pila de seguridad. Vamos a pasar del filtrado de red, que es la capa más baja, a la protección de las propias aplicaciones web. Y este es un mundo con sus propias reglas y sus propias amenazas. Este escenario sube la apuesta, ¿eh? Tenemos un Web Application Firewall, un WAF, con una lista de tareas bastante específica. Tiene que registrar el tráfico que venga de Australia, bloquear el que venga de Nueva Zelanda y además limitar por tasa las peticiones de una red concreta. La pregunta aquí no es si se puede hacer, que se puede, sino ¿cuál es la forma óptima de conseguirlo? La palabra clave en este caso es eficiencia. A ver, se podrían crear 3 reglas distintas, una para cada cosa, pero eso sería un lío de gestionar. La solución elegante, la que busca Azure, es crear una única regla personalizada y añadirle a esa regla 3 condiciones. Una para la geolocalización de Australia, otra para la de Nueva Zelanda y una tercera para el límite de peticiones. Es como una regla para gobernarlas a todas. Limpio y, sobre todo, muy eficaz. Muy bien, ya hemos configurado filtros, hemos puesto protecciones. Pero, ¿cómo sabemos si de verdad están funcionando? ¿O si hay por ahí un cuello de botella? Pues aquí es donde entramos en el mundo de la visibilidad de red, la monitorización y el diagnóstico. Porque sin esto es como volar a ciegas. Y he agrupado estas 2 preguntas a propósito porque revelan un patrón fundamental. La primera va sobre Network Watcher para capturar tráfico, la segunda sobre Traffic Analytics. Y en ambas la pregunta es la misma: ¿qué recursos hay que crear para que funcionen? ¿Se empieza a ver por dónde van los tiros? Pues aquí está el patrón. Resulta que casi cualquier servicio de monitorización en Azure se apoya en lo que podríamos llamar un dúo inseparable. Por un lado, siempre se necesita una cuenta de almacenamiento, un storage account, para guardar los datos en crudo, los logs, las capturas, todo. Y por otro, un Log Analytics Workspace, que es, digamos, el cerebro que coge y analiza todos esos datos. Así que, si una pregunta pide implementar monitorización, hay que buscar este par. Es una de las claves del examen, sin duda. Y con esto llegamos a la última sección, la que, suele generar más dudas. Los escenarios complejos. Esas preguntas a menudo de tipo hotspot en las que hay que evaluar varias afirmaciones y decir si son verdaderas o falsas. Este caso, de primeras, parece una contradicción. Por un lado, hay una regla de NSG que deniega el tráfico saliente al servicio de storage, pero por otro lado, se crea un private endpoint para ese mismo servicio de almacenamiento justo en una de las subredes. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tráfico se permite y cuál se bloquea? Vamos a desmontar esta pieza por pieza, fijándonos en la tabla. Primera afirmación. ¿Se puede crear un contenedor desde la VM2? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque esto es una acción del plano de gestión de Azure, no es tráfico de datos directo. El NSG aquí no interviene. ¿Vale? Segunda. ¿Se pueden subir datos desde la VM1? La respuesta también es sí. La clave es que la VM1 y el Private Endpoint están en la misma subred. El tráfico va directo a la IP privada del endpoint, todo dentro de la red virtual. Nunca intenta salir de la subred. Así que el NSG es como si no existiera para ese tráfico. ¿Y la tercera? ¿Subir datos desde la VM2? Aquí está el no. La VM2 está en otra subred. Para llegar a storage tendría que salir, y ahí es donde la regla del NSG le corta el paso. Conclusión. El Private Endpoint solo beneficia a su propia subred. Y el último caso práctico es un ejemplo perfecto de cómo a veces la respuesta está literalmente delante de la pantalla. Se nos muestra el panel de un Azure Firewall en el portal, y la pregunta va sobre su configuración. Simple en apariencia. Pues el detalle clave está justo ahí, en el panel Essentials. Se ve que pone gestionado por una directiva de Firewall, o Firewall Policy. Esto básicamente nos está gritando que la configuración no está en el propio Firewall, sino en un objeto separado, una Firewall Policy. Por tanto, para cambiar algo como el Force Tunneling, no se toca el Firewall, se va a la política. La lección aquí es clarísima. En las preguntas con capturas de pantalla, cada palabra cuenta. La respuesta puede estar ahí mismo. Venga, pues vamos a recapitular los patrones clave que hemos visto. Primero, usar Service Tags para simplificar las reglas de salida a servicios de Azure. Segundo, recordar siempre el dúo inseparable, Storage Account y Log Analytics Workspace para cualquier cosa de monitorización. Tercero, distinguir bien entre reglas de aplicación para nombres de dominio, para FQDNs y reglas de NAT para tráfico que entra. Cuarto, entender que los Private Endpoints son un atajo que se salta los NSGs para el tráfico dentro de la VNet. Y por encima de todo, leer con lupa los escenarios hotspot, porque el diablo y la respuesta están en los detalles. Dominar estos conceptos es básicamente dominar el examen.
Y así concluimos este desglose. La pregunta final no es para el examen, es para el futuro. Después de ver estos patrones, ¿qué concepto de redes de Azure es el siguiente en el que conviene centrar el foco? La clave al final es no dejar de construir sobre esta base. ¡Mucho éxito!